Buenos días, amigos, en especial a mi estimado tutor Andrés Guasapaz. Mi nombre es Silvana Chango. El tema de hoy a tratar es conflicto social. Como primer punto tenemos conflicto social y exclusión jurídica. Para este taller número uno, he escogido este tema, pero antes hay que entender en parte qué es la sociología jurídica, que en sí tiene el objeto de estudiar las relaciones sociales que se producen dentro de una población humana o específica. En este sentido, sabemos que la sociología estudia, analiza y describe la estructura, organización y funcionamiento de las sociedades, así como las conductas, tendencias, fenómenos y problemáticas que se verifican a nivel colectivo como consecuencia de las actividades sociales. Por último, de este punto, hay que entender que la sociología se vale de distintos métodos de investigación. Por un lado, el método cualitativo enfocado en la descripción e interpretación de los fenómenos. Y por otro, el método cuantitativo es el más volcado en la representación de la estadística, de los fenómenos sociales estudiados. Además, es una ciencia interdisciplinaria que se vale de diferentes teorías, métodos y técnicas para el análisis y la interpretación de la causa y efecto de los fenómenos sociales. Como otro punto tenemos las raíces sociológicas del conflicto. La sociología jurídica se inició en el año 1780, pero con el transcurso de los años diferentes filósofos fueron atribuyéndole varios criterios y argumentos desde la potencialidad de trabajar por el bien de la sociedad, con la ideología de poder identificar las leyes que gobernarán a la sociedad, hasta poder abordar los problemas de la pobreza y la educación desde la lucha de las clases de desigualdad, por lo que Max Carr creía que el comunismo era un sistema más equitativo que el capitalismo. El capitalismo y el comunismo, siendo una de las principales teorías utilizadas en la sociología moderna, con la ayuda del filósofo Durkheim, se logra establecer como una actividad académica en el año 1895. Como otro punto tenemos raíces ideológicas del conflicto. Como hoy en día las democracias de la región latinoamericana se encuentran en constantes cambios sociales, siempre tuvieron su origen violento, incapaz, inestables de cambios de poder, lo que conllevó a la desigualdad socioeconómica de las respectivas sociedades que afectaron a sus pobladores. Por lo tanto, tenemos que ver la idea de su origen para entender el problema. Todos los procesos independentistas recibieron como factores de influencia tanto las ideas ilustradas como los movimientos libertarios de Estados Unidos y Francia. Es decir, su origen ideológico es claramente liberal. Esto quiere decir que se dependía de una idea, no un pensamiento propio. Otro punto que tenemos aquí es la exclusión como modo de mantener privilegios sociales y económicos. Como vemos, la sociología es el eje central, es el origen y los diferentes tipos de estos son tratados los teóricos que a su vez aportan variadas e interesantes opiniones al respecto. Los estructuralistas han insistido en dar una definición que en principio se ilustra acertada, pues ellos enfatizan que todo cambio tiene una manifestación en la estructura social, partiendo de ahí para elaborar sus criterios sobre la base de medir la intensidad del cambio. Algunos estiman que el cambio más importante se materializa en el campo de la axiología, es decir, de los valores que en un momento determinado presiden y proyectan como de mayor jerarquía dentro de la sociedad en una situación determinada. Como
Otro punto tenemos grupos políticos e ideas de cambio. Una población desfavorecida desea que se trascienda el interés meramente ligado a los ingresos, oportunidades laborales, políticas, educación y salud, para que se pueda ampliar hacia otros derechos de igualdad como sociedad. La problemática se ha expresado de forma diversa en el diseño institucional, así como en la aplicación de programas sociales en los países latinoamericanos. Tal diversidad se entiende en tanto la aprobación de los enfoques que plantean mejorar las condiciones de las poblaciones desfavorecidas. No se produce un vacío contextual, sino que depende del contexto ideológico y político del país que se trate. Los capitales y las formas de participación democrática que se promueven sean dotados de sentidos diferentes de acuerdo a las ideologías políticas y relaciones de fuerza. Esto significa que si bien el debate en torno a la exclusión orienta la mirada hacia el tipo de estructuras y mecanismos que incluyen de la integración a individuos en diversas esferas de interrelación posibles, de acuerdo al país que se trate, variará la respuesta a preguntas como ¿qué es ser excluido y cómo éste se expresa en este enfoque en las políticas sociales? Dan Rendorf dice, la sociedad actual es aún una sociedad de clases. Claramente podemos evidenciar que todavía hasta el día de hoy existen estas clases, sean estos grupos de interés como sindicatos, asociaciones patronales, partidos clasistas, como cuasigrupos, mientras exista dominación y asociaciones de cuasigrupos, estados, iglesias, empresas habrán delimitados por ciertos intereses latentes, comunes. Por esta razón se encuentra que las raíces del conflicto social se encuentran en el antagonismo entre las fuerzas que promueven la continuación del estatus y aquellas que buscan solo el progreso. Como vemos, la exclusión social está muy relacionada con los procesos que más se vinculan con la ciudadanía social, es decir, con aquellos derechos y libertades básicas de las personas que tienen que ver con su bienestar, sea este trabajo, salud, educación, formación, vivienda, calidad de vida, y es por esta razón que nuestra sociedad busca la libertad y cambios normativos por grupos políticos que ayuden a buscar una solución. Otro punto tenemos aquí también las teorías de los movimientos sociales. En cuanto a los movimientos sociales, ha generado una variedad de enfoques que han tratado de comprender y explicar sus formas y sus razones, caracterizándolos como una patología social o en el otro extremo, pensándolos como la forma consagrada de articular las relaciones políticas entre la sociedad, el Estado. Actualmente se puede notar en nuestra sociedad que por la falta de oportunidades y el olvido de las autoridades. En conclusión, podemos concluir que la sociología jurídica nos va a permitir entender la necesidad de entender el derecho como un fenómeno social, que la sociología jurídica se hace cargo de la función social básica del derecho, que es la de regir la convivencia humana. Por lo tanto, los distintos grupos sociales sin que por ello se ignore que es portador de valoraciones de justicia, libertad, seguridad, orden, etcétera, que se encaran en el grupo social respectivo. Bueno, amigos, yo les agradezco por su atención prestada, que tengan un excelente día. Muchas gracias.